¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este webinar. Les saluda su servidor y amigo Jaime Leal, mentor para MindSonar en América, quien transmite desde Toronto, Canadá, pero que hoy en día, gracias a esta red de profesionales de MindSonar y gracias a la tecnología que sigue sorprendiéndonos día con día, nos permite conectar el día de hoy con nuestro socio estratégico en Guayaquil, Ecuador, Carlos Argüello. Carlos Argüello es profesional, MindSonar, es psicólogo organizacional, graduado en la Universidad Católica de Guayaquil, de Santiago de Guayaquil, y quien es un ferviente promotor de las prácticas éticas y profesionales de recursos humanos. El día de hoy nos va a compartir reclutamiento y selección de personal con MindSonar, un webinar que está plagado de información interesante que no solamente aplica para aquellos que estamos utilizando la herramienta MindSonar, sino también para todos aquellos que están involucrados en el mundo de los recursos humanos, ya sea directa o indirectamente. ¿Cómo es esto? Pues directamente, obviamente, aquellos que están como empleados en una empresa de recursos humanos o que dirigen una consultoría de recursos humanos, pero también de forma indirecta aquellos que ofrecen servicios a los departamentos de recursos humanos y que desean entender un poco más cómo es que la herramienta MindSonar puede arrojar ventajas a esta profesión. Y por otro lado, también entender también de las problemáticas que se están enfrentando hoy en día en la gran diversidad generacional de los recursos humanos a nivel mundial y pues obviamente en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Guatemala, en México, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, alrededor del mundo, seguimos enfrentando esta diversidad generacional que nos está generando nuevas necesidades y nuevas oportunidades de crear productos y servicios que puedan ayudarnos a atraer y retener el talento en la organización. Con Carlos tuvimos la oportunidad de coincidir por allá del 2012, la primera ocasión. Estuvimos platicando un tiempo por medio de una consultoría. Carlos tiene amplia experiencia en diferentes consultoras de renombre internacional. Posteriormente estuvimos platicando, intercambiando. Estuvo en uno de los talleres que ofrecí de salario emocional en Guayaquil, Ecuador. Seguimos las conversaciones, después se enroló en el mundo de MindSonar, se certificó en el 2014 en México y organizó posteriormente la certificación en Ecuador en el 2016. Hoy en día, aliado estratégico de MindSonar importante en la zona ecuatorial y pues nos va a estar compartiendo este webinar de reclutamiento y selección de personal con MindSonar. Sin más, le cedo el micrófono a nuestro amigo Carlos Argüello. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento. Buenas noches, Jaime. Buenas noches con todos. Espero que me escuchen bien sin problemas. Como comentabas, Jaime, el webinar del día de hoy es orientado a recursos humanos, a la selección de personal precisamente. Y esto justamente se derivó a que, tal como comentas, en mi experiencia en recursos humanos, habiendo trabajado en empresas o como consultor, siempre me pareció que faltaba algo en los procesos. Y no es únicamente las pruebas, como verán en la presentación, hay varias de muy buen tipo, pero que no creo que se están utilizando bien. Y justamente al entrar en el mundo MindSonar, pues me parece que encontré una herramienta bastante fuerte para generar primero un valor agregado, un diferenciador, y en segundo lugar encontrar esa respuesta en el reconocimiento del talento que se ajusta a una empresa. Porque es importante establecer que no es solo el que más sabe o el que más títulos tiene o más años tienen en el giro de negocio, sino también que se pueda adaptar a la cultura. Y es justamente donde creo que se acopla muy bien mencionar en el giro de negocios. Voy a tratar de ser lo más breve posible, obviamente bastante claro y preciso. Cualquier pregunta, pues como ya saben, en estos webinars son más que invitados a hacerlo porque ayuda en la retroalimentación, pero entiendo también que después de empezar un día lunes, algo cansados, pues no nos vamos a tratar de dilatar, ¿no? Entonces, para no alargarnos más, empezaré explicando un poco lo que es un proceso de selección, ¿no? Para los que están habituados en recursos humanos saben muy claramente en qué consiste
y quienes no tienen una idea bastante clara. Pero lo hago únicamente con el propósito de poder llegar a comprender después la aplicación de la herramienta, ya que cabe resaltar que mi interés no es dar una exposición de selección, creo que como profesionales ya lo manejamos muy bien, sino cómo maximizar su uso en los procesos de selección, válgame la redundancia, utilizando MainSonar. Partimos por el levantamiento de necesidad, sea como consultor o como el Departamento de Recursos Humanos, es importante tener esta reunión con el cliente, interno o externo, en el cual reconocemos por qué se genera esta vacante, sea una persona que ha salido y es necesario ocupar su posición o por un cargo nuevo. En base a esto ya vamos a tener una idea de qué es lo que debemos de buscar. Adicionalmente levantamos el perfil. En una empresa bastante ordenada y estructurada van a existir los manuales de funciones completos y actualizados. En otras no. Y siendo realistas en nuestra cultura regional, es muy probable que no estén, o si lo están, no están actualizados ni acordes con la realidad de la empresa. Por eso es fundamental volver a la información. Después empezamos el reclutamiento, donde se hace la búsqueda de los candidatos poniendo anuncios en páginas web especializadas, en algunos casos, porque creo que ya no es tan común como antes, poner anuncios en prensa escrita, buscar en nuestra propia base de datos, los referidos, hacer headhunting y demás, ¿no? Pero el headhunting ya siendo una fase de continuación, ¿no? Pero en el reclutamiento ya empezamos a filtrar, ya que podemos utilizar el perfil duro, ¿no? Los estudios, la trayectoria, incluso algunas características que no se ponen en un anuncio por ser discriminatorios, pero que en una empresa sí las reconocen, ¿no? Como preferir una persona de tal rango de edad, porque en esa posición prefieren personas dinámicas o jóvenes o con mucha experiencia y madurez, o si es un cargo que considere la empresa adecuado para un hombre o para mujer. Insisto, no es que esto es un discriminador que tiene que hacerse, sabemos que un hombre puede hacer lo mismo que una mujer o muy similar, depende de muchos casos y viceversa, también el rango de edad no siempre es un definidor absoluto, pero muchas empresas suelen pedir esto, ¿no? Ya en este proceso, como les decía, se empieza a filtrar ciertos candidatos y todavía no estamos usando ninguna herramienta, ¿no? Aquí es donde nos llueven las hojas de vida, los currículums. Eh, Llegamos a tener 100, 200, 50, 40, no sé, depende del proceso, depende de la complejidad del cargo. Y ya posterior a eso pasamos al proceso de selección en sí mismo, ¿no? Donde realizamos las entrevistas, por una parte nuestras entrevistas psicológicas y de profundidad, sea recursos humanos o sea como consultor, se toman las distintas pruebas que pueden ser de conocimiento, psicométricas o de desempeño, incluso un assessment center, y se toman las referencias, ¿no? Y el cliente nuestro, sea interno o externo, realizará sus entrevistas para conocer cuánto sabe la persona en la posición, qué aportes técnicos puede brindar y también si es que va a haber afinidad o no con el jefe, que aunque no está planteado formalmente, pero es lo que por lo general un jefe busca, ¿no? Si es que esta persona va a tener una buena relación o no, y si no lo hace, debería de hacerlo, porque a largo plazo o mediano plazo va a generar conflictos. Aquí es importante también entender que el proceso está explicado de una manera bastante escueta y puede tener sus alteraciones, ¿no? Si un cliente pide un proceso de selección a nosotros como consultores, muy probablemente hagamos las pruebas al final de la selección del cliente, es decir, posterior a sus entrevistas, justamente para optimizar costos y recursos. Por ejemplo, si utilizamos MindSonar, en nuestro caso real como AR Consulting, las realizamos después de que el cliente haya hecho algún acercamiento o un levantamiento de información de lo que le hemos presentado para reconocer cuáles van a ser los candidatos finalistas. Y MindSonar es nuestro cierre en marcos dorados para poder afianzar lo que hemos ido levantando. Habrán otras ocasiones en las cuales sí sea imperativo levantar la información de las pruebas, hacer el análisis de los resultados antes de una entrevista final con el cliente.
Eh, un paréntesis muy importante, en muchos casos hablaré de Ecuador, entiendo que es la región, pero no se respeta mucho el derecho de autor, los derechos reservados, y las pruebas terminan pasándose de uno a otro en un pendrive, en un mail, en una copia, y por eso se reducen los costos, ¿no? Y muchos clientes prefieren hacer eso. Simplemente tomar las pruebas comunes, convencionales, tradicionales, que no les cuestan un centavo o que les cuesta muy poco, y terminar archivándolas, ¿no? Es más como un proceso de cumplir con la normativa, que si ISO me pide que deben de tener pruebas psicométricas los candidatos o las personas que trabajan en las empresas, entonces lo cumplo. Pero es casi un formalismo y no se evalúa, ¿no? En estos casos, sobre todo, por lo general a las personas no les importa utilizar 100 pruebas, ¿no? Para 100 candidatos, porque a la larga no les van a analizar mucho y el costo va a ser cero porque las recibieron gratis, o va a ser muy bajito porque es un software de pruebas. Eh, Obviamente con MindSonar lo que buscamos es optimizar el uso de la prueba, ¿no? Olvidarnos de estas baterías eh, que mandan a un candidato a estar 2, 3, 4 horas sentado llenando una y otra prueba, sino más bien optimizar que en 45 minutos online podamos tener la información de este candidato y quitándole la carga a él de estar tanto tiempo frente a una computadora o frente a pruebas llenando a mano, ¿no? Eh, Volviendo y cerrando el tema del proceso de selección para ya entrar a las partes de pruebas en sí, unas cuantas consecuencias negativas que se dan de un mal proceso, ¿no? Y esto parece sencillo y es importante poder afianzarlo en nuestros clientes, nuevamente internos y externos, porque es donde se generan muchos problemas y se pierde mucho dinero, y muchos empresarios no lo notan. Piensan que como hay mucho candidato en la calle, porque hay muchos desempleados o hay muchas personas que están aspirando a crecer profesionalmente, pueden hacer procesos de selección indiscriminadamente. Es más, quienes trabajamos en recursos humanos sabemos que nos terminan pidiendo que seamos magos, porque nos piden un candidato y que en 3 días ya esté trabajando y que sea el mejor empleado del mundo, y no nos dan ni recursos, ni tiempo, ni la información necesaria para poder hacerlo, ¿no? Entonces, un mal proceso de selección nos lleva a insatisfacción de la persona que entra, ya que como esta persona por lo general no sabe cómo es la empresa realmente, sino que tiene una impresión por lo que la marca llama, puede ser que llegue y se encuentra con una realidad distinta. Es decir, su perfil no se ajusta al perfil de la empresa. Quizás es una empresa altamente competitiva y esta persona que ingresa, que tiene los mejores antecedentes y los mejores resultados previamente en otras empresas, no es competitiva. Es una persona que busca el aprendizaje, implementar nuevas cosas, que sea una causa justa, una equidad entre los demás, pero no es competitiva. Entonces entra a una empresa que es de alta competencia y se va a chocar, porque no va a estar motivado por lo que la empresa es y no va a buscar lo mismo que la empresa, ¿no? Adicionalmente, se van a generar estos problemas de adaptación y de integración, porque como no conocí bien al sujeto que está ingresando, no sé cómo adaptarlo, no sé cómo facilitarle el camino, la transición en entrar en esta empresa. Y asimismo, si esta persona tiene un perfil totalmente distinto a lo que es la empresa, le va a costar mucho. A esta persona que les comentaba, busca mucho aprender, mucho conocer, aplicar nuevas cosas, apenas entra a trabajar, le dicen, tú tienes que cumplir estos resultados y son 10 veces mayores a los que le piden y la presión es muy alta, no se va a poder adaptar. Y al no poder adaptarse también va a tener problemas de congeniar con sus otros compañeros de trabajo que probablemente sí tengan ese motivador de competencia. Adicionalmente, y esto es casi redundante, la rotación va a aumentar, porque persona que entre y no se adapte al trabajo o no tenga los conocimientos necesarios, que eso es lo que por lo general sí se evalúa, o no piensa de la manera correcta para la posición, siempre recordando que no hay una forma buena o mala de pensar, sino adecuada para cada situación, pues se va a ir.
Al irse, vamos a tener que iniciar nuevamente un proceso de selección. Esto nos genera daños colaterales, porque si soy un consultor, la empresa que me contrata me va a decir, tus procesos no sirven, porque has contratado a una persona que a los 3 meses se ha ido, y es tu culpa, porque tú la seleccionaste, no yo. El cliente nunca va a decir que fue su error. Y esto puede ser a los 3 meses, a los 9 meses, al año. Siempre va a decir que es culpa del que encontró a este candidato. Como recursos humanos, con más razón, porque el gerente de este departamento va a decir que el recursos humanos no sirve y que le lleva a cualquier persona. Entonces, nosotros terminamos afectados y la empresa también, porque hay una rotación más alta. Una rotación más alta se deriva en muchas cosas, ¿no? Nuevamente, insatisfacción, un mal clima, ansiedad, mayores costos, ¿no? Incrementos en los costos de capacitación y formación por la persona que está ingresando, porque se va uno que se fue entrenado, llega otro que tiene que volver a ser entrenado y luego se vuelve a ir y sigue la misma cadena y sigue incrementándose los costos. Y en el mismo proceso de selección se gasta, ¿no? Porque si una empresa contrata a una consultora, está pagando un valor bastante importante como para que tenga que volverlo a hacer al año porque la persona no funcionó o no se adaptó. Y finalmente, también entre estas características o consecuencias que estoy marcando, también está perdón, la disminución del rendimiento. Básicamente porque esta persona que llega motivada se choca con una pared al no encontrar su adaptación adecuada o ver que lo que se le pide no es lo que esperaba y baja su rendimiento. Y esto se ve en varias situaciones, no solo porque se le exija mucho, también porque se le exige muy poco. Hay muchos casos, yo conozco muchas personas y seguramente ustedes también, que son muy capaces, tienen una buena titulación, una buena trayectoria, cuando uno conversa con ellos son bastante inteligentes, explican muy bien, tienen muy buenas ideas, pero cuando están en el trabajo ya no rinden, ya se acomodaron o se rindieron. Quizás son las personas que llegaban a las 9 en punto del trabajo y se quedaban pues 2 o 3 horas después y no les importaba, y cuando entran siguen con esa motivación y al pasar el tiempo ven que no hay retos, que no se les pide nada nuevo, que no se les exige y finalmente son los que terminan llegando a las 9:30 y se van a las 6 en punto y no les interesa brindar un segundo más de su tiempo a la empresa porque no hay una motivación, porque no se pudo eh, pensar en esa motivación que el candidato tiene en, en relación con lo que la empresa ofrece. Ahora, pasando a las pruebas, ¿no? Aquí tenemos que analizar un poco qué son las pruebas psicométricas, ¿no? Muy brevemente, son herramientas para conocer el estado emocional e intelectual. Es una medida objetiva y tipificada de las cualidades psicológicas que se miden en base a una muestra conductual, ¿no? Esta muestra conductual que se va plasmando en las pruebas o incluso se pueden visualizar. Permiten hacer descripciones y comparaciones de una persona en relación a otras o a sí mismo en distintas etapas de su vida o distintas situaciones. Y hay varios tipos, ¿no? Los de inteligencia, los de personalidad, rasgos de personalidad, factores de personalidad o las pruebas proyectivas, ¿no? Como las de Rorschach, el árbol, etc. Aquí hay algunas pruebas, no las vamos a analizar, obviamente aquí tardaríamos 3 horas más, pero las puse como referente, ¿no? Para que vean que hay tantas pruebas y aquí faltan muchas más. Algunas serán muy buenas, algunas de mediano impacto y otras que no les sirvan a muchos, pero lo hago con un énfasis único. Mindsonar para mí es una prueba muy completa y por eso lo utilizamos en los procesos de selección siendo la prueba eje y no utilizamos otra más, salvo que sea un pedido específico del cliente y que insista a pesar de explicarle la importancia de Mindsonar. Gracias a Dios no nos ha pasado. Pero no quiere decir que Mindsonar deba de reemplazar todas las otras pruebas porque ya no sirvan. Particularmente hay algunas que a mí ya no me interesan usar, ¿no? Por ejemplo, y aquí creo que no voy a perjudicar a nadie, pero esto es a modo muy personal, pero la 16PF yo la siento que ha sido utilizada por tanto tiempo, por tantos años, por tantas personas, que cada uno ya hasta lo hace
sin interés o sabiendo qué debe contestar. He conversado con muchas personas, muchísimas, de distintas áreas, y que todos me contestan lo mismo, me toman siempre las mismas pruebas. Entonces resulta que alguien empezó a trabajar a los 18 años y a los 48 han pasado 30 años en los cuales le han tomado siempre el 16PF. Por ende, ya entiende el patrón y ya sabe qué preguntas debe contestar de cierta forma para que salgan sus resultados. Por ende, nosotros buscamos innovar. Y qué mejor que haber utilizado Mainsonar, que nos ha dado muy buenos resultados. Para cerrarles el tema de las pruebas, no quiere decir que elimine las demás, pueden ser complementarias, ¿no? Por ejemplo, puedo usar Mainsonar con una prueba como dominó, o series numéricas, o series alfabéticas, que me puedan dar un complemento en otras áreas en las que Mainsonar no se va a meter, ¿no? Aquí tenemos los test de amplitud, fichas de dominó, test de razonamiento, de comprensión verbal, de información, los problemas aritméticos, series numéricas, alfabéticas, racionamiento no verbal, visualización, capacidad mecánica, aptitudes administrativas, percepción temática, Rorschach, que es bastante conocida, test del árbol también, Cleaver, personalidad de Costick, LIFO, Alport, coeficiente intelectual de niveles administrativos. Algunas son bastante usadas, como lo podrán ver, Raven, Kolb, perfil inventario de personalidad, muy conocida, el IPB, que es clásica para contratar vendedores, por ejemplo, puede ser un gran complemento con Mainsonar si es que una empresa lo exige, el 16PF que les comentaba, adaptabilidad social de Moss y honestidad de Savick, son uno de los amplios ejemplos que se pueden utilizar. Entonces, en conclusión, Mainsonar no busca, o yo no busco reemplazar todas las pruebas con Mainsonar, sí busco que Mainsonar me cumpla todas las bases que necesito para un proceso fino de selección, pero las puedo complementar con otras pruebas. Ahora sí, pasando al uso específico de Mainsonar en un proceso de selección, nos encontramos en, bueno, perdón, para quienes no están tan familiarizados con Mainsonar, quizás hayan personas que están interesadas en certificarse o que están en un proceso de certificación o que simplemente les ha interesado el webinar del proceso de selección y que no conocen tanto la herramienta. Muy brevemente, Mainsonar mide cómo la gente piensa y lo que encuentran importante, midiendo los metaprogramas, los estilos de pensamiento y los criterios, aquellas cosas que son importantes, que son de valor para ellos. Se realiza en un contexto real de la persona, que se establece mediante una conversación para saber dónde se debe centrar para realizar la prueba, ¿no? Y donde contestará lo que es necesario para ser exitoso en su contexto real. Es decir, no va a mentir, no debe de alterar que yo creo que debería ser lo mejor, sino lo que es. Adicionalmente, cuenta con una medida muy importante en la confiabilidad Cronbach Alpha, que es de 0.769. Consideramos, o es importante considerar, perdón, que la medida adecuada es 0.7, es decir, que Mainsonar está por encima de, y lo que hace Cronbach Alpha es medir si una prueba es fiable, es decir, que mida lo que debe de medir, para lo que está establecido que debe medir. ¿Cuáles son las diferencias con algunos test? Pues Mainsonar no va a medir una personalidad, no va a decir esta es la personalidad tipo A o B o C, que está establecida como que es única en toda la vida de la persona. Más bien es, al ser una medición contextual, define el estilo de pensamiento en un contexto específico. Es decir, hay un contexto, hay una forma de pensar. Cambia el contexto, va a cambiar la forma de pensar. Seguramente vamos a encontrar patrones, una base, pero no va a ser la misma, nunca va a ser la misma. Si yo me tomo la prueba jugando fútbol con mis amigos, mi resultado va a ser distinto a mientras trabajo, aunque seguramente voy a encontrar símiles, ¿no? Quizás soy muy competitivo y con mis amigos, aunque me divierto, quiero ganar, y en el trabajo, aunque me llevo bien con todos, también siempre quiero superarme y ser mejor. Tampoco mide habilidades ni competencias, mide algo mucho más importante, los procesos que subyacen las habilidades y competencias, porque mide específicamente el pensamiento.
¿no? Y del pensamiento se derivan las competencias, por lo cual estamos ahondando aún más en el ser. No limita un número de tipos de estilo de pensamiento, ya que existen miles de combinaciones, y esto es una de las cosas enriquecedoras de la prueba. Primero porque cada individuo es distinto, por ende no podemos clasificarlos en una prueba diciendo que es A, B o C. Habrán miles, entonces las combinaciones que vamos a recibir o encontrar en los análisis de la prueba también van a ser miles. Y finalmente no tiene una interpretación estándar, sino que se adapta, ¿no? A través de un benchmarking en el contexto, en una compañía, en una institución específica. El resultado, el informe final es muy amplio y quienes ya lo usan lo conocen. Es tan amplio que muchas veces uno no lee todo. Son 30 y pico de hojas, 35 quizás, donde obviamente van a ver un resumen computarizado, ¿no? Es un sistema en el que va a arrojar un informe estandarizado, pero la interpretación es propia de cada profesional, por eso nos entrenamos, por eso nos certificamos y podemos sacar mejores conclusiones. Esto es distinto a otras pruebas en las cuales nos enseñan cómo usarla, cómo medir, cuáles son los baremos y que el resultado nos lo arroje si nosotros hacemos una interpretación más profunda. Partiendo ya del uso de Mindsonar en el proceso de selección, empieza desde el levantamiento y por eso era importante hacer la introducción del proceso de selección. En el levantamiento de la necesidad ya utilizamos Mindsonar, no el test en sí, pero sí lo que buscamos obtener. Esto lo hacemos entrevistando al jefe inmediato o al responsable, ¿no? Si trabajamos como recursos humanos, conversaremos con el jefe inmediato de esta persona que vaya a ocupar el cargo. Si somos consultores, lo hablaremos con el Departamento de Recursos Humanos o el gerente general, quizás quien nos contrate, para poder definir cuál es el contexto, cuáles son los motivadores que vamos a analizar, perdón, y cuáles son los metaprogramas que se deben de tener. Adicionalmente, y esto es altamente enriquecedor, se puede, si es que es posible, se debería tomar el test a los colaboradores de mayor rendimiento, porque nos va a dar un reflejo de cómo piensa una persona que funciona ya en ese cargo, ¿no? Es decir, si tengo un proceso de selección para vendedor y hay 10 vendedores en esta empresa, pues tomarle al uno o a los dos o a los tres que mejor resultado tienen. Si no es factible, bueno, se realizará el levantamiento de información con la persona responsable. Y es muy importante tener en cuenta que el profesional Mindsonar debe estar asesorando frecuentemente a la persona que está brindando la información. Porque si caemos en el error o en el facilismo de esperar que ellos nos indiquen, vamos a cometer errores. Porque las personas siempre van a buscar todo como mejor calificación. Entonces, yo quiero a la persona más ordenada, pero también quiero a la persona que más cumpla procedimientos y que más ideas nuevas tenga o que más alternativas ve, lo cual es imposible. No podemos conseguir a la persona que haga todo, ¿no? Entonces tenemos que guiarlos en cuál es la mejor opción para el cumplimiento de la posición que tienen, ¿no? Esto hablando de los motivadores, hablando de los metaprogramas y hablando del contexto también. Porque el contexto siempre debe ser en el entorno laboral, obviamente es donde nosotros estamos trabajando, donde nos están contratando para un proceso de selección. Si es que fuese para otro proceso de selección que no sea laboral, pues se redefine el contexto, ¿no? Pero siempre tenemos que pensar en el contexto laboral de este proceso. Se debe considerar la situación actual de la empresa o del departamento y evitar considerar situaciones ocasionales que variarán brevemente. Explico un poco con un ejemplo. Hubo una empresa que a nosotros nos pidió hacer un levantamiento de información, analizar con Mindsonar. No hicimos todo el proceso, pero sí brindamos el servicio de análisis con Mindsonar, en el cual estaban contratando una gerencia. Y el tema con esta gerencia es que querían que sea adaptable al cambio porque estaban en una transición. Pero además de que querían que sea adaptable al cambio, querían que sea una persona que deje todo en orden, estructurado y que luego no varíe nada. El problema era que el contexto tuvo que definírselo bien,
porque si nos enfocamos en que iba a haber una transición muy corta de un mes o de 2 meses y contratábamos a una persona que tenga una adaptabilidad del cambio muy alta y que se mueva en situaciones de cambio constantemente, a los 3 meses ya iba a estar mal, porque la empresa iba a estar nuevamente en un proceso de estabilidad. En cambio, si es que fuese lo inverso y el proceso de cambio sería un plan a largo plazo, donde hay una transición muy amplia por una absorción de empresa, porque una multinacional viene a implementar nuevos conceptos o nuevas filosofías, ya es distinto, porque este gerente va a tener que estar 1, 2 o 3 años en un constante cambio y se va a sentir como pez en el agua. Por eso es importante analizar el contexto considerando la situación real de la empresa y hacia dónde se deriva. Ya pasando a los motivadores, es importante conocerlos para poder identificar si la persona va a estar adaptada al lugar de trabajo y feliz, ¿no? Y no encuentre ese choque que hablábamos inicialmente. En un mundo ideal, estos motivadores se encuentran en la cultura organizacional, porque ya ahí se define, ¿no? Si es una empresa que entre sus valores, su forma de trabajo, su misión, encuentra un interés en que sus colaboradores estén felices y que la familia es importante y el desarrollo y el orden, ahí yo encuentro ya los motivadores. Es importante para esto, y como les mencionaba, de la asesoría del experto de recursos humanos, pues estarlos guiando, porque también si yo me baso solo en lo que está en el papel, probablemente me equivoque. Y esto es porque muchas empresas, para cumplir las normas o simplemente porque entendieron que ese era el paso a seguir, han definido su misión, su visión, sus objetivos, sus valores, pero todo eso se ha quedado en el papel, ¿no? Entonces, la realidad no es que es una empresa familiar o con un enfoque hacia el empleado, que es como un hijo de la empresa, eso dice en el papel, pero en la realidad es una empresa que trabaja bajo presión, que busca exprimir al máximo el rendimiento de sus colaboradores y no les importa mucho si es que se multa o no, ¿no? Esto será debatible para cada empresa, no vamos a entrar en que si esto es bueno o malo, pero quizás en el papel dice algo y en ejecución es otra. Por ende, tenemos que guiarlos para poder encontrar esta persona que se pueda adecuar, porque de hecho hay muchas personas que funcionan bajo presión, bajo el grito, bajo el atosigamiento y que van a estar en todo caso satisfechos en ese lugar de trabajo porque encontrarán ese reto. Tenemos que saber a quién buscar. Si no está en la cultura, si no está bien establecido, bien definido, o no me pueden proporcionar esa información, también la voy a obtener del gerente general o propietario. Puede ser una empresa nueva que no tiene nada escrito todavía o que no lo han pensado y obviamente existe una cultura, pero no se ha formalizado. Entonces, este gerente general o propietario me la puede brindar. Y si no me la brinda él, es la persona de recursos humanos. Si nosotros somos recursos humanos que estamos utilizando Mensonar para el proceso de selección, eh, sabemos cómo es la cultura de la empresa. Si nosotros somos contratados, la persona de recursos humanos o la persona contratante nos podrá explicar cómo es. Y empezamos a jugar con los números, ¿no? Finalmente también están los motivadores del jefe inmediato. Como les decía, en este mundo ideal de la cultura organizacional se deriva el resto, porque la cultura organizacional va a estar definida o debería estar definida en base a lo que el propietario considera o busca o le gusta, le motiva, o la junta de directores, y ahí va descendiendo, ¿no? Pasando al gerente general, que debe estar alineado a estos motivadores, y de los jefes medios, que están alineados al gerente y a la empresa en sí. La realidad es que muchas veces no pasa eso, sobre todo en empresas informales, familiares, que no están estructuradas. Acá en Ecuador podría decir que es el pan de cada día, que encontramos un jefe que piensa totalmente distinto al gerente, pero como da resultados aparentemente no importa, ¿no? Y ahí se empiezan a generar bastantes problemas. Al identificar finalmente todos estos motivadores, si no están alineados, tenemos que irlos aterrizando uno por uno, pero sabremos finalmente si es que la persona va a poder adaptarse al lugar de trabajo y si va a estar feliz, motivada
que obviamente eso genera mayor productividad, que no genere esos errores o esos problemas que habíamos analizado anteriormente. Seguimos luego con el análisis, con los metaprogramas, ¿no? Aquí un recordatorio nomás. Si tenemos las pruebas, si han podido hacer las personas que mejor resultado han tenido en esa posición, ya tenemos una radiografía de estos talentos ya en la empresa. Pero de todas formas será importante poder levantar esta información con el jefe inmediato o con el encargado de la empresa para que nos pueda ayudar a aterrizarla. Al haber conversado con este responsable, denominemos los recursos humanos o el jefe inmediato de los motivadores, tenemos que ir explicándole qué consiste cada uno, ¿no? Regreso a la diapositiva, pero explicarles qué es orden, qué significa competencia, qué significa ideales, aprendizaje, la tierra como un todo, seguridad que no está en este ejemplo, o poder, para que esta persona pueda decir sí, de lo que tú me dices y cómo es la empresa, entonces sí me gusta cómo se ve, porque es una empresa bastante estructurada, nos gusta que se cumplan los procedimientos, que tengan todos los objetivos bien definidos, que haya siempre innovación, que haya aprendizaje, nos gusta que la gente se entrene, entonces aprendizaje y orden son los más importantes. Será bueno tener un tercero, pero si es muy marcado, pues nos guiamos con eso, ¿no? Y en los motivadores igual. Aquí es donde vamos a tardar más tiempo porque son 13 uniones, ¿no? Entre reactivo y proactivo, centro de control, locus de control interno y externo, general específico. Bueno, es una amplia gama y tenemos que explicarle uno por uno, ¿no? En qué consiste proactivo, en qué consiste reactivo, para que esta persona nos pueda decir, sí, yo quiero que sea 6 en proactivo y 4 en reactivo por definición. Ahí es donde nosotros vamos a tener que ir asesorándolos, porque por lo general van a decir, no, yo quiero que sean las dos cosas, yo quiero que piensen bastante, que analicen antes de ejecutar, pero también que ejecuten rápido. Entonces, si lo vamos a dejar, por eso van a salir todos 5, 5, 5, 5 o todo en media, porque van a querer que hagan todo. Y nosotros sabemos que eso es imposible. Y que siempre va a haber un metaprograma más importante para los objetivos, para las funciones y algunas características adicionales que tenga el cargo, como puede ser el nivel jerárquico, las responsabilidades que tiene, la autonomía, etc. Si nos vamos a poner también a analizar cada metaprograma en el nivel que le gustaría a este jefe inmediato que tenga, no vamos a encontrar nunca un candidato. Por ende, es importante definir cuáles son los metaprogramas esenciales, importantes, necesarios o recomendables, o la clasificación que cada uno desee, ¿no? Siempre teniendo cuál es el más importante, el mediano y el que quizás no afecte tanto, ¿no? Ahí se definirá, perdón, finalmente con el responsable, si son 2, 3, 4. No vamos a poner 9 esenciales porque obviamente ya dejan de ser esenciales, pero sí una clasificación, porque solo así podremos ir discriminando entre los candidatos cuáles son los que más se acoplan y los que menos, ¿no? Aquí, bueno, quería comentarles cómo lo hago. Yo lo estaba haciendo utilizando la base en Excel, ¿no? El archivo en Excel que tenemos para los grupos, eh, simplemente poniendo la clasificación, ¿no? Si es una persona de 7 en reactivo y 3 en proactivo, le pongo 7 y 3 y automáticamente me va saliendo el gráfico que le muestro finalmente. Eh, Justamente conversando con Jaime, me dio una novedad bastante agradable e interesante, y es que en este año, ya próximamente, me parece que me dijo marzo, quizás me equivoque, pero vamos a tener en el sistema, en la página web, esta opción de hacer un benchmarking con Mindsonar, en el cual nosotros vamos a poder ir regulando cuál ecualizador, los niveles de los metaprogramas, para poder definir cuál es el ideal que buscamos, ¿no? Como les digo, esto lo haremos con el cliente, pero ya Mindsonar nos va a presentar esta herramienta que nos va a facilitar la gestión y evitar dolores de cabeza y confusión, que la verdad me parece genial, y, y un salto de alegría cuando Jaime me lo comentó, porque
nos facilita mucho el trabajo y de hecho nos muestra mucho más la seriedad que tiene Mindsonar con este proceso, no solo en coaching, sino en recursos humanos, que es bastante importante, ¿no? Carlos. Sí, Sí, aprovechando que estás haciendo esta mención y para las personas que ya manejan MindSonar, en esta plataforma de MindSonar, porque esto es completamente nuevo y tú estás siendo el portavoz de la primicia, este benchmark va a permitir no solamente el crear ese perfil deseado, si se fijan, incluso la página aún está en holandés, apenas está traduciendo al inglés y posteriormente al español, y vamos a nosotros poder calcular qué es lo que deseamos. Lo podemos hacer incluso este ejercicio con nuestro cliente en una conversación, a ver qué tan rápido hay que tomar decisiones o qué tanto hay que tener una estrategia, qué tanto se requiere tener retroalimentación de los demás o qué tanto se requiere es un puesto duro donde tenemos que estar muy seguros de los que estamos haciendo porque no hay mucha retroalimentación positiva. Se maneja mucha información de tal manera que tiene que ser muy general o hay que meterse a detalle para poder ser exitoso en ese puesto. Y así donde vamos haciendo toda la revisión de cada uno de los metaprogramas, vamos a poder ir subiendo y bajando estas pequeñas barritas que se están mostrando en la imagen que se encuentra en pantalla. Al momento de nosotros generarlo, al final le vamos a dar validar y vamos a poder comparar ese contra todos los perfiles que tenemos en nuestra base de datos. Entonces, si nosotros ya tenemos un proyecto en el que estamos trabajando, sabemos cuál es el benchmark, lo hacemos aquí en este sistema, en la página web, y luego le damos clic a cuáles son los perfiles que quiero comparar, me va a decir cuáles son los perfiles que están más cercanos a ese perfil que estamos buscando. Entonces, es otra forma también de ahorrar tiempo al momento de que estamos, digamos que tenemos 20 o 30 o 40, como decía Carlos, personas que han tomado el test y que están aplicando para el puesto, cuál es la que tiene el perfil más similar al que estoy buscando, me la va a ayudar a identificar también el sistema de manera automática. Este benchmark no solamente es para posterior a que ya tienes los perfiles tomados, sino también previo a cuando todavía estás en esa primera etapa de levantamiento de necesidades, puedes ponerte a, entre comillas, jugar con tu cliente a generar este perfil deseado para que también te arroje un análisis de ese perfil. Una vez que tú dices, este es el perfil deseado, le das siguiente y te va a decir cuál es el análisis de ese perfil y te permite que tú puedas revisar con tu cliente si verdaderamente valides, ¿verdad? Esa información, si verdaderamente eso es lo que está buscando y eso es lo que necesita la empresa. Carlos. sí, Ah, sí, no, te estaba escuchando y sacándole provecho a lo que explicabas. La verdad, sí, coincido, me parece genial porque vamos a tener esta herramienta mucho más fina y acertada, donde podemos conversar con nuestro cliente y sacar la aprobación final, porque eso es fundamental, ¿no? De todo lo que hemos estado conversando, lo que les estaba explicando, porque lo he hecho monólogo todavía, pero si nosotros tenemos ese informe o esa presentación del perfil ideal y el cliente nos dice, sí, me gusta, estoy de acuerdo, porque incluso en el detalle de que la herramienta nos ofrece, estoy viendo lo que yo deseo, ya contamos con un progreso inmenso en el proceso de selección y tenemos que asegurarnos de que lo aprueben, porque de aquí ya no hay vuelta atrás. Empezamos el análisis y será en base al perfil que nos han dado. Por eso insisto en la importancia del asesoramiento, porque luego nos van a echar la culpa y esto es normal y es comprensible. Y nos dirán, no, es que esto no es lo que yo buscaba. Pues no es lo que buscaba, pero a su vez me aprobó el perfil que habíamos definido. Entonces hay un error. Por eso siempre hay que validarlo y se le está seguro que quieres esto. Además de nuestra asesoría de sugerirle, quizás el perfil que me estás planteando no va a ser el adecuado porque los objetivos que tiene esta posición implican la necesidad de otros metaprogramas, pero lo está viendo de una manera errada. Cuando le aclaramos el panorama y están de acuerdo y apoyándonos en esta nueva herramienta que nos va a dar Mindsonar, ya vamos a poder conseguir una aprobación mucho más rápida y podamos a contar con ese perfil para hacer el proceso de selección mucho más fino. excelente, Carlos. Bueno, pues ahí quedó
la presentación de esta novedad que, bueno, ya estamos viendo por ahí en el chat de WhatsApp. Para las personas que no pertenecen aún a la comunidad Mindsonar, hay un grupo de WhatsApp que tenemos bastante activo y ya están llegando mensajes de Sandra Callejas de Cali, Colombia, Sergio Sáenz de Guatemala, Viviana Landívar, Luis Sepúlveda de Ecuador, Evelyn Barrascut también de Guatemala, que están comentando acerca de los beneficios de esta nueva herramienta que vamos a tener dentro de la herramienta Mindsonar. Pero bueno, te dejo para que sigas con la presentación. Esto es parte de lo que seguimos avanzando. Mindsonar es una herramienta en constante crecimiento y en respuesta a necesidades específicas como la de reclutamiento y selección de personal, es que se desarrolló precisamente este módulo que vimos en la diapositiva anterior y que nos lleva a hacer un benchmark de una manera mucho más sencilla y más efectiva. Pero seguimos contigo, Carlos. Adelante para la entrega de resultados. Perfecto, gracias Jaime. Sí, continuando con el análisis de resultados, ya una vez que hemos levantado el perfil, ya tenemos la aprobación, la confirmación de que esto es lo que están buscando, empezamos nuestra interpretación. Obviamente aquí ya va la entrevista de los candidatos, bueno, el reclutamiento previo, de ahí la entrevista de los que consideramos adecuados, pasan nuestros primeros filtros, dependerá de cómo es el proceso que se ha definido, si es que ustedes luego le entregan al cliente final para que analice y entreviste y después tomamos las pruebas o lo hacen previo, ¿no? Pero una vez teniendo estos candidatos, aquí podrán ver como perfil ideal, en este ejemplo, lo que se ha definido, ¿no? Entonces, en esta empresa, para esta posición X, y hablando de la generalidad de la empresa, en realidad por los motivadores, es una empresa que va a buscar un orden, ¿no? que le motiva el orden, también el cumplimiento de los ideales, este sentido de justicia, de equidad, tanto para su cliente interno como externo, que todos estén satisfechos en todo caso. Y en tercer nivel está la competencia, ¿no? Es decir, que van a buscar siempre superarse, siempre mejorar, siempre estar cumpliendo los objetivos y sobrepasándolos. En base a estos tres serían en los que trabajaríamos como ejemplo, ¿no? Finalmente tenemos muy bajito la tierra como un todo, el aprendizaje existe ahí, es decir, el poder aplicar nuevos conocimientos o adquirirlos, el sentido de poder, de estar identificado, valorado, es un nivel también más bajo, y seguridad, este sentido de pertenencia, fidelidad también existe, pero nos basamos en los tres más altos. Carlos. Sí. Una pregunta que por aquí, no sé si ya lo hayas mencionado, tal vez me perdí un momento, pero nos está llegando una pregunta de David Palacios que me invita también a preguntarte cuáles son las diferentes formas en que podemos obtener un perfil ideal, porque en ocasiones es lo que nos dice el cliente y hay algunas otras que mejor dejo que tú las menciones, porque David nos pregunta y nos dice, también podríamos comparar el perfil de un empleado tipo o un empleado ideal de la empresa. Entonces, si nos pudieras repetir o mencionar cuáles serían las formas de obtener este perfil ideal, así rapidito. Claro, bueno, está la realización del test con las personas que han tenido mejores resultados en esta posición, que nos va a arrojar inmediatamente esta radiografía, ¿no? Donde podríamos comparar a las dos o tres personas que mejores resultados han tenido y así identificar cuáles son los metaprogramas esenciales y los motivadores más importantes para que se acoplen a la empresa. Esto además de conversar con el jefe inmediato, hacerle la explicación de todos los metaprogramas y los motivadores para que nos pueda arrojar cuáles son los niveles que considera adecuados y sumándolos pues con la apreciación del Departamento de Recursos Humanos. Si lo queremos hacer bastante fino, haremos todo, ¿no? Dependerá de los tiempos que nos ofrezca y la misma necesidad del cliente. El tema, y por lo que pienso a dónde va David, es que muchas veces el mismo cliente no sabe lo que quiere o piensa que lo que necesita es A, pero en realidad lo que debe tener es B. Ahí hay una línea, ¿no?, que considero que es gris o difusa, porque nosotros no podemos obligarlos tampoco al cliente a que tenga lo que consideramos que es lo adecuado. Es parecido a los procesos de coaching, ¿no?, que yo no le puedo decir tú debes de hacer esto, sino que tengo que guiarlo. En el proceso de selección también, si el cliente me está diciendo quiero rojo y yo sé que verde es lo mejor, yo tengo que explicarle por qué es verde mejor
e insistirle y hacerle énfasis y que él encuentre el camino. Pero si quiere el rojo al final del camino, quizás es una cuestión ética de cada uno de nosotros y decir, bueno, voy a buscarte el rojo porque tú me lo pides, pero dejas especificado que tú me has pedido el rojo a pesar de que yo te dije que era verde lo necesario, o simplemente le digo yo no puedo seguir con el proceso. Por ahí, No sé si Carlos, va David. sí, sí, sin duda alguna respondiste la pregunta. También nos pregunta Lucía Minondo de Guatemala, ¿qué pasa si no tienes una persona a la que se lo puedas hacer? Creo que ya lo respondías. Dice, ¿se podrá elaborar un benchmark profile desde la nada? Claro, bueno, ahí es donde hablamos de la entrevista con el jefe inmediato, ¿no? O el gerente, que nos diga qué es lo que están buscando y qué es lo que necesitan, basándonos en el manual de funciones, si es que lo tienen actualizado, en cuáles son los objetivos que tienen definidos para esta posición, toda la información que podamos recopilar para saber qué buscan y ahí guiar a nuestro cliente para poder empezar a definir este puesto. Habrán cargos en los que quizás nosotros nos sentamos eh, deseosos de poder establecer un perfil único, como por ejemplo, bueno, mecánico, aquí en la China es lo mismo, entonces deben de tener los mismos niveles, pero no siempre es así, ¿no? Quizás en conocimientos, pero en los motivadores definitivamente que no, porque cada empresa será distinta y en los metaprogramas también va a variar porque es un trabajo en equipo y se complementarán con unos y con otros no, y quizás este mecánico hace una parte de trabajo y otra no, quizás está automatizada esta empresa, la otra no. Entonces es un poco más difícil, pienso yo, definir un perfil tipo general para todas las empresas, pero sí se puede tener una base, que en base, basado, valga la redundancia, a la experiencia que tenemos, podemos irlo planteando. Siempre tendrá que personalizarse con alguien de la empresa, si es que no tenemos a estos empleados óptimos que realicen la prueba previamente. Perfecto, Carlos. Pues continuamos. Sí, si no hay otra pregunta o No tenemos consideras que más avanzamos preguntas y por el seguimos con momento, preguntas. simplemente Lucía Minondo de Guatemala dice muchas gracias, perfecto. Entonces podemos continuar. Ah, mira, tenemos otra Perfecto. pregunta antes de continuar. Precisamente acaba de llegar otra. Dice Sergio Sáenz, también de Guatemala, profesional certificado en MindSonar. Con esta herramienta lo bueno es que aunque no tengamos al candidato ideal, tenemos dónde poder dar la inducción o plan de entrenamiento. Correcto, exacto. Muy buena la aportación de Sergio y justamente eso es entre los beneficios que estaban plasmados, se adelantó un poquito, pero nos van a beneficiar porque no tengo que buscar el candidato perfecto porque no existe, ¿no? Será uno en un millón el que encontremos que tiene las mismas puntuaciones que se definieron, ¿no? Es más, si yo le tomo la prueba a dos personas que ocupan las posiciones de vendedor, y los dos son muy buenos vendedores, los perfiles de ellos no van a ser iguales. Tendrán metaprogramas similares, en algunos sí tendrán la misma puntuación, pero van a ser similares, nunca idénticos. Entonces, al encontrar el candidato final al que se lo seleccione, podremos reconocer, ok, en estos metaprogramas está muy cerca, ¿no? Pedimos 7 y él tiene 6.5, no es una diferencia importante, pero en el metaprograma número 3 como esencial, sí hay una brecha. Entonces, en esta voy a trabajar, le voy a hacer un plan de entrenamiento, un plan de formación en el cual pueda irlo ajustando. Obviamente esto también, y ya será en el análisis y la discriminación, veré si son muy distantes. Entonces definitivamente no me va a aplicar. Bueno, siguiendo, Jaime, justamente para hacer este ejercicio y mostrar lo que estaba planteando ahorita, si analizamos este perfil ideal de esta simulación, que yo ya sé que en los motivadores va a ser lo más importante el orden, ideales, acompañado de competencia, yo tengo los resultados de mis tres candidatos finalistas, ¿no? A los cuales se los tomé porque los demás ya los fui discriminando en mis otros filtros, ¿no? En la entrevista o más atrás en el reclutamiento. Y empiezo a analizar.
si era, voy a poner por colores, ¿no? Azul, verde y naranja. Lo más importante es, yo veo que el candidato número uno tiene un azul, es decir, un orden bastante alto, seguido de competencia y en tercer lugar ideales. Justamente los tres motivadores más altos de esta empresa. Por ende, está muy bien en su capacidad de adaptarse y de buscar lo que la misma empresa busca. El candidato número 2 tiene muy altas competencias, el cual era el tercero en la empresa, y de ahí se salta a seguridad, su segundo es seguridad, el cual dentro de la empresa ya es algo menor, ideales, perdón, aprendizaje, que también está en un segundo nivel, recién allá llega a orden, que no es una calificación muy baja, pero no es entre lo más importante para él, y lo más importante es que ideales está muy bajito, llegando a un cero, ¿no? Cuando en mi empresa, en la que está buscando este puesto, es el número 2. Entonces aquí va a haber un potencial conflicto. Esta persona probablemente esté dispuesta a romper algunas normas con tal de conseguir los objetivos, que es por un alto nivel de competencia, pero la empresa no está dispuesta a eso y puede ver con malos ojos lo que pueda llegar a ser. Y esta persona va a decir, en esta empresa no quieren avanzar, se creen monjitas, que no me dejan hacer mi trabajo, me contratan pero no me dejan y me voy. Y a su vez, la empresa, si llegara a contratar a esta persona, sus compañeros de trabajo puedan decir, pero esta persona no cumple las normas, hace lo que le da la gana, y aparte lo premian porque resulta que el jefe sí está feliz porque le generó más dinero, y estos otros empleados que eran buenos, ahí empiezan a decir, ya no me importa nada, si contratan a cualquier persona y yo cumplo las normas como me piden, entonces ya me quiero ir de aquí. Y el candidato número 3, para seguir este ejemplo, también tiene un alto competencia, alto en ideales y alto en orden. No es el mismo orden, la misma secuencia o la misma calificación entre 1, 2 y 3 que la empresa contratante, pero son justamente los tres que se necesitan. Entonces ahí yo ya puedo empezar a escoger que el 1 y el 3 son los mejores en cuanto a adaptabilidad y que van a buscar lo que la empresa busca también. Esto en motivadores. Pasamos a metaprogramas, que es donde también tengo mi perfil ideal. He levantado, este es el que he levantado con la persona que me ayudó o sumando a las pruebas que las personas que ocupan estos cargos y tienen mejores resultados lo han hecho. Y empiezo a analizar los resultados de mis candidatos. Como ya definimos cuáles son los 2 o los 3 más importantes para la posición, voy a empezar por ellos, ¿no? Y para poner como ejemplo, simplemente como ejercicio, digamos que eh, el proactivo es el más importante, el acercamiento también y la referencia interna, ¿no? Estas son las tres más importantes y le sumo un cuarto que será el locus de control interno. Y empiezo a analizarlos. No porque tengan mis candidatos más, quiere decir que es mejor. Acuérdense que tiene que estar más cercano a la calificación o al nivel que me ha pedido mi cliente. Entonces yo veo que el número 1 es bastante alto, pero está en el mismo, en proactivo más alto. En el número 2 es justamente el reactivo, es lo opuesto. Y en el número 3 también es proactivo, pero a un nivel un poco más nivelado, ¿no? Luego paso al siguiente metaprograma y sigo haciendo el mismo ejercicio. En acercamiento los tres candidatos son muy altos en acercamiento. Probablemente el 2 no sea muy adecuado porque carece de alejamiento y mi perfil sí me pide, y los otros dos están muy parejos. El tercero que definimos como importante, que era referencia interna, el número 1 es más de externa, el número 2 es más de externa y el número 3 está parejo. Y finalmente el cuarto, que era el locus de control interno, en los tres tengo altos. Y ahí empiezo a jugar, a analizar, ¿no? Junto con el informe que este nuevo sistema que menciona nos va a arrojar al hacer el benchmarking, podemos empezar a analizar. Pero yo veo que el número 1 me cumple 2 de 4 o 3 de 4, el número 2 me cumple 1 y el número 3 también me cumple 3 de 4, pero ¿cuál está más cerca de la calificación ideal? Si tengo 4 opciones y el candidato 3 está más cerca en 3 de las 4 y el candidato 1 solo en una de las 4, entonces me voy a ir inclinando por este candidato número 3.
Si tengo dudas, luego voy a ir por las complementarias, los que yo había definido como importantes, y así sucesivamente. Siempre y cuando hayamos detallado muy bien cuáles son las importantes para esta posición. Ahí es donde empiezo ya finalmente a escoger. Ahora, recordemos que finalmente el proceso de selección termina con el cliente interno. Yo le voy a dar estas respuestas y le voy a decir, aquí está tu perfil, que es como presentamos el informe final, justamente con una representación gráfica, donde le vamos explicando dónde están las similitudes y las diferencias, más nuestro análisis. Con esto ya el cliente va a poder tomar una mejor decisión con estos soportes y, perdón, antes de cerrar con los beneficios, complementando lo que Sergio había acotado, ¿no? Si yo veo finalmente se decantan por el candidato número 3, yo voy a poder ver que está adecuado, pero quizás el acercamiento es muy alto y el locus de control interno también para lo que la empresa está buscando. Entonces la empresa ya podrá trabajar en eso. Podrá hacerle, si es un gerente, probablemente diga, bueno, voy a trabajar en sesiones de coaching con él, o vamos a hacer un trabajo interno de entrenamiento, o voy a contratar a una empresa de capacitación para que pueda él asistir a los distintos talleres que le puedan ir guiando. Dependerá de la forma en la que quieran trabajar la empresa, ¿no? Pero ya sabemos por dónde atacar para mejorar ese perfil que pueda estar en la empresa. El tema de los motivadores quizás es más difícil, ¿no? No vamos a entrenarle a alguien para que cambie lo que busca, pero ya sabemos si se van a adaptar o no a la empresa, ¿no? Finalmente, como beneficios, lo que les mencionaba, no va a haber una mayor afinidad entre el jefe y el colaborador y el equipo de trabajo, porque esta persona que vaya a entrar ya sabe, perdón, él no sabe, pero va a pensar, va a motivarle lo que a su jefe le motiva también y a su equipo de trabajo. Si todos son de ideales, entonces todos van a estar felices, ¿no? Y contrario al jefe que le gusta llamar la atención y retar y he contratado a una persona de altos ideales que se va a chocar. Eh, la facilidad para la adaptación también va a ser mucho más alta, ¿no? Porque esta persona no habrá que adaptarla tanto, porque ya está pensando o ya le está motivando las cosas que a la misma empresa les motiva. Esto reduce las posibilidades de rotación, ¿no? Tanto porque se va a adaptar de mejor manera, va a estar más feliz, no se va a querer ir, como también porque va a tener el estilo de pensamiento que necesita la empresa para que cumpla. Por ende, no le van a decir te vas por bajo desempeño, porque debería de poder tener un desempeño mucho más alto al tener sus metaprogramas acordes a lo que se requiere para cumplir los objetivos. Estos colaboradores alineados no van a afectar al clima laboral, al menos no va a tener un alto impacto, dependerá si las situaciones y el contexto cambian, ¿no? Y también habrá una optimización de los recursos humanos justamente por esta radiografía mental que tenemos, ¿no? Donde sabremos dónde potencializarlo, si es que se lo puede reubicar eventualmente en otro lado, qué es lo que le falta para llegar a un siguiente nivel. Habrá mayor facilidad para los procesos de entrenamiento, por lo que comentaba Sergio, y una reducción de los procesos de selección, porque si la rotación baja, ya no se va a invertir tanto en selección. Hasta aquí mi presentación. Tampoco, como les decía, quería extenderla mucho. Les agradezco mucho la atención y más bien ahora me quedo presto a ustedes con cualquier otra inquietud que tengan. No, primero que nada, muchas gracias, Carlos. Bastante interesante y muy amplia, con muy buen ritmo, como ya lo comentaban por ahí en el chat. A diferencia, como pregunta directamente de Ricardo Núñez, nos dice, a diferencia de las otras pruebas que existen, ¿qué margen de error consideras tú que tendría MindSonar en este proceso de selección del candidato ideal? A ver, el margen de error va a depender mucho del acompañamiento y la guía que tenga el consultor, ¿no? Si hacemos un buen trabajo, una buena asesoría, una buena explicación, va a ser mínimo, porque estamos atacando a la forma de pensar que, como les comentaba, es de donde se derivan los comportamientos, las competencias, la forma de ser y los motivadores, que es lo que lo mueve a la persona. Si hacemos bien ese trabajo de levantar la información y definir el perfil,
el impacto negativo es mínimo. Eh, Les puedo comentar que de los procesos de selección que hemos hecho con MindSonar, únicamente ha habido uno en el que hubo un problema y no fue un problema del perfil, fue un problema del cliente que terminó contratando a esta persona para otro cargo del cual a nosotros nos contrataron. Entonces, era evidente que al buscar un perfil, un estilo de pensamiento recuerdo clarísimo el cargo, era asistente administrativa, y finalmente pasó a ser cobranzas, iba a fallar, porque son otros metaprogramas que tienen que estar más activos. Pero de ahí el impacto ha sido siempre positivo, personas que han sido contratadas eh, desde hace 2 años y están más que felices en los procesos de selección las empresas contratantes, porque justamente, reitero, estamos atacando a la forma de pensar. No nos quedamos únicamente en competencias que nos indica el cliente, quiero que sea proactivo y que tenga capacidad analítica y listo, ¿no? O trabajo en equipo, que terminan siendo bastante subjetivos, peor si es que el modelo de gestión por competencias no está bien plasmado y no existe un diccionario, ¿no? Pero todo eso se complementa, o perdón, nace del estilo de pensamiento. Por ende, el impacto negativo es mínimo, es muy bajo. Yo no he tenido problemas en realidad durante todo este tiempo que utilizaba la herramienta. Correcto. Otro es Shirley Goldrosen de Argentina, de Buenos Aires. Nos dice, ¿qué contexto tomo para las pruebas? ¿Mientras trabajo? Claro, eso era lo que les comentaba inicialmente, cuando hablábamos del contexto. El mientras trabajo va a ser el genérico, ¿no? Por definición vamos a partir por mientras trabajo porque es lo que buscamos, pero luego lo puedo ir complementando porque es mientras trabajo en situaciones de presión, si es que es una empresa o una posición en la cual va a estar en constante presión, o mientras trabajo en proyectos nuevos o en situaciones distintas. Si es que esta empresa está contratando para una nueva agencia en otra ciudad donde estoy llevándome personas, por ejemplo, de Guayaquil a Manta. Entonces tengo que ver si se pueden adaptar, o si es una situación de alto cambio, o si es una empresa en la cual se genera mucha competencia interna. Entonces yo puedo ir afinando ese mientras trabajo, pero siempre voy a partir por ahí, porque es donde voy a buscar el proceso de selección mientras trabajo, para que esta persona me pueda dar sus resultados de cómo piensa mientras está trabajando. Perfecto. También Viviana Landívar, perdón, nos dice o nos pregunta que qué tiempo de selección reduces al aplicar este sistema con MindSonar. ¿Qué tiempo? Bueno, más que el tiempo, redujo el riesgo de fallar, porque incluso si me pongo muy fino, puedo incrementar mi proceso de selección en el levantamiento, porque muchas empresas o muchos consultores o el mismo departamento de recursos humanos, por la presión del cliente, trata de hacerlo todo rápido y le pregunta, ok, ¿qué necesitas? Quiero un gerente comercial, ok, ¿de cuántos años? ¿Y qué debe saber? Listo, y se fue. Mientras que aquí nos sentamos un poco a analizar, ok, ¿qué necesitas? ¿Por qué? Te sugiero esto y aquello, ¿no? Que puede ser una reunión de 2 horas con la persona responsable. Luego, las entrevistas van a durar lo mismo que cada uno considere necesario, y donde sí se afecta es en el uso de pruebas, porque voy a utilizar solo 45 minutos a manera remota, porque lo van a hacer desde su casa. Es decir, el candidato va a utilizar menos tiempo, porque ese candidato probablemente en otros procesos le mandes a hacer 3, 4 o 5 pruebas, que les va a consumir 4 horas. Al consultor o a la persona de recursos humanos también le puede reducir tiempo, que no es tan fuerte, pero tiempo en el análisis de 4, 5 o 6 pruebas. ¿No? Depende de la cantidad de pruebas finalmente que vaya a usar. Si me dice que es una batería de 10, definitivamente ahorramos tiempo porque es solo una, que es MindSonar. Además, tengo el reflejo gráfico, es decir, esto es lo que tú me pediste y esto es lo que tienes. No sé si me explico muy bien, pero al tener el gráfico del perfil ideal y la representación gráfica de los que me están presentando, yo no voy a consumir mucho tiempo en la explicación de cuál es mi sustento psicológico de que la persona es la adecuada. Claro. Y sin duda alguna también hay un factor de comunicación.
donde el cliente le queda también mucho más claro desde un inicio, con una imagen, con gráficas, con números, con datos muy duros, qué es lo que está buscando. Posteriormente tú le dices con los mismos estándares, bajo la misma metodología, con el mismo sistema de validación de MindSonar, aquí está la persona que piensa más similar a esto que tú estás buscando. Por lo tanto, el margen de error y de reclamo directo y de responsabilidad de que el proceso haya sido erróneo es muy baja, porque ambos están al menos bien comunicados. Lo peor que podría pasar es que los dos hayan pedido algo que no se necesitaba para el puesto, lo cual es ya mínima la situación comparada con lo que normalmente sucede, que el cliente te pide una cosa y la persona de RH entiende otra y luego pues termina consiguiendo lo que puede y es lo que utiliza para llenar el puesto. Desgraciadamente, sin herir susceptibilidades, pero desgraciadamente es lo que se ve hoy en día mucho, que por la necesidad tan imperativa de llenar los puestos ante la alta rotación de personal, sobre todo con la llegada de las nuevas generaciones, pues se cae en simplemente llenar la vacante a como dé lugar porque necesitamos llenarla, ¿verdad? Y aquí con este proceso te aseguras de que estés llenando la vacante, pero no por llenarla, sino verdaderamente satisfaciendo las necesidades y buscando a alguien que te va a dar mayor retención de talento. Y lo que decía Viviana de reducción de tiempo, también va una reducción de tiempo por el no tener que aplicar esta prueba, porque va a haber una mayor retención de personal cuando tú tienes el estilo de pensamiento adecuado. Y eso es Exacto. algo que en otras ocasiones no se da. Si tú puedes traer a la persona que te pidieron, pero no dura, y lo dicen, pues tráeme otro, y lo llevas a la persona que pidieron y no dura, y después de 2 o 3 te das cuenta de que hay algo más que tienes que investigar. Y te das cuenta que no había las motivaciones adecuadas, había una disonancia en los estilos de pensamiento requeridos, había un contexto que no era atractivo para el individuo, y entonces eso te causaba la rotación de personal. Esos 3 aspectos están automáticamente protegidos al momento de hacer este proceso que tú describes tan claramente, Carlos. Sí, exacto. Y justamente para redondear tu idea, en el proceso de selección yo puedo quizás ampliar un poquito más el tiempo que voy a tardar, pero eso le va a generar a mi cliente o a la empresa donde trabajo ahorro no solo en tiempo, por lo que has mencionado, sino en dinero, ¿no? Porque voy a dejar de contratar otro proceso o porque tengo que dejar de hacer inducciones innecesarias por la alta rotación. O sea, a largo plazo me ahorro muchísimo más que tiempo, mientras que en el proceso quizás me consumo 1 hora más. Así es. Bueno, tenemos por aquí felicitaciones por parte de Erika Betorazzi de Guatemala, también Viviana Landívar de Ecuador, muchas gracias. Jesús Cerda también felicitando y haciendo un poco de énfasis acerca en que MindSonar es contextual y que es importante definir este contexto para poder lograr que el candidato conteste en ese contexto en particular. También Virginia Pardo de Bogotá, en Colombia, saludándonos. Precisamente Virginia está buscando organizar una certificación en Bogotá. eh, Sergio Sainz dice que también, pues, muchas felicidades y nos pregunta que qué haces con aquellas personas que tardan un poco en responder la prueba, es decir, aquellos que salen con los tiempos de respuesta un poco más altos, marcados en color rojo. Les preguntas un poquito más, indagas un poquito más acerca de qué es lo que verdaderamente desean o cómo lo procederías. Claro, si es que me es evidente que hay un tiempo consumido mucho mayor, empiezo a indagar, tengo que hacer el análisis de por qué. Básicamente partiendo desde si es que tuvo un problema en la conexión y luego empezar a profundizar esta entrevista, ¿no? Seguramente para esto ya, bueno, insisto, depende del proceso que se maneja, pero en mi caso ya hubo una entrevista previa en la cual ya empiezo a definir varias cosas, ¿no? Con preguntas de profundidad, si me voy a basar en competencias o no, pero empiezo a conocer cómo piensa el candidato antes de tomar la prueba. Al realizar la prueba, termino corroborando o verificando alguna cosa que no observé en mi entrevista inicial, pero si resalta una diferencia radical, me va a llamar mucho la atención y empiezo a cuestionar, lo llamaré de nuevo, conversaré y, y buscaré saber dónde está el problema, por qué ha tardado tanto, para sacar una conclusión. Como toda prueba, a la larga, cualquiera puede tratar
de manipularlo. La ventaja es que aquí nos damos cuenta de que ha tardado más porque seguramente está repensando las preguntas. No, no siempre eso me arroja que es una persona, entre comillas, negativa. Por Claro. ende, sí tengo que profundizarlo, ¿no? Muy bien, sigue recibiendo felicitaciones ya para cerrar de Puerto Rico, María Lourdes Vergara, Yania Villanueva, ellas ya son profesionales certificadas Mind Sonar, te mandan saludos, qué excelente presentación, que muy clara. También Dina Calderón nos está preguntando cómo unirse a la comunidad. Mariluz Ortiz, excelente. Carlos, no es mi campo el reclutamiento y selección de personal, pero me ha quedado clarísimo. Excelente el ritmo de tu presentación. Gabriela Carrique, felicidades, muy claro y brillante, demuestra el gran poder, perdón, de Mind Sonar para alinear los procesos de RH a la estrategia y la cultura organizacional. Igual Sergio Sáenz mandando saludos desde Guatemala. Muchas gracias, Carlos. También agradecer a nuestro staff que estuvo ahí pendiente, al pie del cañón como siempre, Bianca Negrón de Puerto Rico, Evelyn Barrascut de Guatemala, que son también aliados estratégicos de Mind Sonar. Recuerden, para ustedes que están escuchando este webinario en su versión grabada, pueden acudir a mindsonar.ca, solicitar información. Seguramente tenemos una certificación cerca de ustedes para que obtengan también una muestra gratuita y puedan probar el alcance que tiene Mind Sonar y las múltiples aplicaciones con las que cuenta. Muchas gracias, Carlos. ¿Algún mensaje para cerrar? Bueno, no, más que nada agradecerles por la atención, por los saludos de todos y las preguntas. Me agrada mucho que les haya sido bastante útil o interesante, incluso en áreas que no les corresponde por sus profesiones, pero que les haya sido bastante interesante. Y bueno, pues agradecer nuevamente y espero próximamente poder aportar con algún otro webinar en otro tema de recursos humanos. Seguramente te tomaremos la palabra. Siguen llegando los mensajes, ya te los pasaremos todos por correo. Carolina Schwank, Shirley Goldrosen, Lucía Minondo, y así siguen y siguen los mensajes de agradecimiento y felicitaciones. Muchas gracias a todos por haber formado parte de este webinario el día de hoy. Recuerden, en MindSonar tenemos 2 webinarios al mes. Uno de ellos es repetido del día Mind Sonar, del Mind Sonar Day que tuvimos en Cancún en el 2016, y el siguiente lo tenemos el 14 de febrero. El 14 de febrero estaremos presentando la charla de Patricia Nieto que se impartió en el Mind Sonar Day en octubre del 2016. Y posteriormente, en ese mismo mes, estaremos también con un nuevo webinario más de la educación continua que ofrecemos de manera gratuita para todos aquellos que forman parte de la comunidad Mind Sonar. Si estás aquí escuchando este webinario, no hay ninguna casualidad, solamente causalidades. Contacta a la persona que te conectó con este webinario para que aprendas y conozcas más acerca de cómo utilizar Mind Sonar para tu profesión, para tu beneficio o en tu empresa. Muchas gracias a todos. Yo soy Jaime Leal y a nombre de Mind Sonar les recuerdo que siempre podemos nosotros mejorar la forma en que interactuamos en nuestra organización, mejorar los procesos si nosotros podemos medirlos eficientemente. Y Mind Sonar es una herramienta que nos permite medir de manera confiable la forma en que pensamos y cómo nos motivamos. Muchas gracias.